ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y me da mucho gusto que nos acompañen aquí en La Espuma de los Días. Este día de testimonios tenemos a una persona que para mí es muy querida, Jorge Fernández Menéndez. Usted lo conoce, periodista, escritor, analista, pero sobre todo una persona que estimamos mucho y que queremos aquí en ADN 40. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, Neira, querida amiga, un placer estar aquí contigo en este espacio. Y fíjate que quiero que la gente conozca mucho más de ti, de lo que hay. Te vemos, te leemos, te escuchamos, ¿no? En los espacios en los que estás. Pero hay una historia que ya has contado, sin embargo, no toda la gente conoce, acerca de tu vida. Y quiero hablar de eso, sobre por qué el ser periodista. No sé, siempre, a ver, de inicio, yo no nací en México, nací en Buenos Aires, nací en una familia trabajadora, mi papá era carpintero, literalmente. En alguna época nos fue bien, en otra época nos fue muy mal porque fue perseguido políticamente, era un hombre de izquierda y perdió todo en ese contexto, pero un hombre muy culto. Y desde siempre en mi casa se leían, yo aprendí a leer por ahí de los 4 o 5 años, siempre se leían periódicos, y había varios periódicos porque estaba mi papá, que era muy activo en política, un tío soltero, todas las familias tienen un tío soltero, que vivía en la casa, que era dirigente sindical, pero de otra fuerza política diferente que mi papá, y siempre estaban, en la casa siempre se estaba discutiendo de política, hablando de política. Mi papá y mi tío tenían posiciones divergentes, se querían mucho, pero tenían posiciones divergentes, y siempre había periódicos. Y de que yo recuerde, siempre quise ser periodista. Mi mamá tiene por ahí guardado un cuaderno mío de primero de primaria donde pregunta qué quieres ser cuando sea grande. Quiero ser periodista. Y bueno, eso prácticamente es... Terminé estudiando unos años medicina, pero sí, lo que siempre hice fue periodismo. Jorge, justo hablas, ¿no?, de esta parte de Buenos Aires y de esta parte de persecución, ¿no? Tiempos difíciles en Argentina, pero sobre todo tiempos difíciles para ti y para tu familia. ¿Cómo fue eso? Fue muy complicado. Yo me fui joven de Argentina, me fui a los 20 años, 19, 20 años, pero yo comencé en lo que sería la militancia política estudiantil desde los 16 años, en posiciones muy radicales, no radicales, muy radicales, ¿no? Y entramos desde que yo estaba lo que sería la preparatoria aquí, y luego entré muy joven, a los 17 años, a la Facultad de Medicina. Y entré a la Facultad de Medicina porque yo ya trabajaba, y la Facultad de Periodismo estaba en una ciudad que se llama La Plata, que es como si fuera en Cuernavaca, y no tenía dinero para ir a trabajar, a estudiar a La Plata, porque trabajaba. Entonces, literalmente tenía amigos y una novia que estudiaban medicina, y terminé estudiando medicina, pero lo mejor que hice en medicina fue un muy buen periódico estudiantil que hicimos con un grupo de personas, que comenzó siendo un periodiquito para la Facultad de Medicina, y luego nos involucramos con otros grupos y terminó siendo para la Facultad de Buenos Aires, y terminó siendo un periódico estudiantil nacional muy radical, con posiciones muy radicales. Éramos guevaristas, teníamos muy un poco la ideología imperante en la juventud en esa época. Y a partir de ahí comenzamos una actividad muy frenética. Fueron años muy frenéticos, 73, 74, 75 en Argentina, muy violentos también, y desde 1975 se nos expulsó de la facultad. Bueno, todavía estuvimos un tiempo, podíamos entrar a la facultad, pero se intervino la facultad de la Universidad de Buenos Aires y muchas otras universidades, y ya los dirigentes estudiantiles solamente podíamos entrar escoltados, no podíamos hablar con nadie, no podíamos hacer nada. Ese periódico hizo que pusieran el ojo en ti. Y en mí y en muchos otros. O sea, yo no era un dirigente, era muy joven, pero teníamos mucho poder. Nunca entendimos, creo yo, el nivel de poder que teníamos. Éramos todo un grupo que estábamos en ese movimiento, que quedamos vivos de los 36,
dirigentes principales, quedamos vivos 3, 4 solamente. ¿La que era tu novia en ese momento? Tuve 2 parejas que mataron en esos años, y después tuvimos una pareja ya los últimos tiempos, poco antes de salir de Argentina, una mujer fantástica, Ana María Cariaga, que éramos muy chicos, yo tenía 19 años, ella estaba por cumplir 17, tuvimos la buena idea, además de casarnos, de quedarnos embarazados. ¿Tú cuando te fuiste sabías que estaba embarazada? Sí, a ella la secuestran antes que yo me vaya. En esta vorágine terrible de muertes, desapariciones, mis papás también estuvieron desaparecidos un tiempo. De hecho, llegaron a tu casa, ¿no? A la casa de tus papás. Sí, papás. a la casa de mis papás. Yo casualmente no estaba ahí, mis amigos también. Bueno, fue una época terrible. Yo no tengo prácticamente amigos en Argentina. Son contados con los dedos de la mano los amigos que me quedan en Argentina, porque se fueron, digamos, en aquella época. Unos se fueron y los otros No, se mataron. fueron por la represión, lo digo, es una metáfora. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, sí. Ese se los mataron o desaparecieron, o algunos sí salieron al exilio. Pero bueno, Ana, cuando estaba embarazada de 3 meses, la secuestran. La llevan a un campo de concentración, está ahí durante todo el embarazo. Casi 8 meses, ¿no? 6 meses, no, estaba embarazada de 2 meses y salió cuando tenía 8 meses de embarazo. Y era una época que no se sabía muy poco sobre el tema de los desaparecidos. Sabíamos que estaba desapareciendo gente y que era secuestrada, pero sabíamos muy poco. Y su mamá, o sea, la que sería mi suegra en aquella época, es la que forma una de las 3 madres que forman esto que se conoció después como las Madres de Plaza de Mayo, buscando a su hija y a un yerno suyo también, el esposo de otra de las hijas, y bueno, desarrollan un movimiento que después fue conocido internacionalmente y demás. Pero Ana está en un campo de concentración, es torturada en una forma terrible, inhumana, está ahí muchos meses, su testimonio es uno de los principales que está en este informe Sábato, y es uno de los principales, primero porque sobrevivió y segundo porque su mamá, después de haber creado las Madres de Plaza de Mayo, hace una gestión con Jimmy Carter, que entonces era presidente electo de los Estados Unidos, y Jimmy Carter le pide al gobierno argentino, en una situación casi de ruptura de relaciones entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos, un gesto de buena voluntad. Le da una lista de 10 personas muy jóvenes, todos, creo que casi todos eran menores de 18 años, para que sean liberados. Liberan a 5 o 6 de ellos porque los otros ya los habían matado. Entre ellos le toca a Ana. Yo ya me había ido, después del secuestro de Ana, me había ido a Brasil. Yo estaba refugiado por el ACNUR en Brasil. Estuve primero un tiempito en Río de Janeiro, después me fui a Sao Paulo porque era donde estaba la sede de Naciones Unidas, y ahí estaba refugiado por el ACNUR, por Naciones Unidas, viendo a ver qué iba a hacer, porque la verdad no tenía una idea. Yo sinceramente pensé que a Ana la habían matado, era la norma, y aparece, ¿no? La liberan en una situación muy terrible, la liberan, me alcanza en Brasil. Salimos de Brasil casi inmediatamente. Naciones Unidas en 48 horas nos ubican en Suecia. Llegamos a Suecia porque no había condiciones, no sabíamos ni cómo venía el embarazo, ni cómo estaba ella, que estaba en una situación de salud muy precaria, y el país que mejores condiciones tenía y mayor hospitalidad tenía para eso, la verdad, era Suecia, y ahí llegamos un 7 de noviembre de 1977. Nace tu hija. Mi hija nace un mes después, pero mira, se da la paradoja que el mismo día que nace mi hija secuestran y matan a mi suegra, a la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Yo llamo a Buenos Aires a decir, oye, nació bien, fue un parto difícil, pero nació bien, y ahí mi mamá me dice, sí, pero yo te tengo la mala noticia de que la señora Esther
murió. La señora Esther además tenía una característica especial. No sé si han visto las series estas del Papa Francisco, Ajá, que hay sí. una mujer que es de Sí, izquierda, sí. comunista, Sí. que trabajaba con él en un laboratorio y que le daba libros y eso. Esa era la mamá de Ana. O sea, la que fue mi suegra, la abuela de mi hija. Ajá. ¿No? Que nace en Suecia, nace muy bien, pero con esa historia, toda esa historia terrible, todo ese bagaje detrás. Y bueno, de ahí poco tiempo después era muy pesado lo que habíamos vivido Ana y yo. Es una mujer extraordinaria, nos separamos al poquito tiempo de Era que muy nació mi difícil hija. continuar una relación con Reconstruir todas una esas, vida, porque exacto. tú ya sales, además yo viví 3 años en Suecia, pero para mí es una nebulosa. Ajá. Estoy increíblemente agradecido a Suecia, nos salvó la vida, literalmente, claro. Nos dio todo lo que se le puede dar a un ser humano que está en esas condiciones, educación, idioma, casa, vivienda, ropa, todo, todo lo que te puedas imaginar. Pero para mí es una nebulosa, fueron años de como vivir en una nebulosa, incluso algunos recuerdos, salvo el nacimiento de mi hija, algunas cosas así muy, muy puntuales, como que se pierden porque estás viviendo en una dinámica muy... Ana, nos separamos con Ana, ella se va a hacer con todo ese bagaje que traía del campo de concentración, del secuestro de su mamá y demás, se convierte en el primer testimonio prácticamente ante el mundo de alguien salido de un campo de concentración, y Edward Kennedy se la lleva a hacer una larga gira que hace el Partido Demócrata por allá. Yo me quedo con mi hija, nosotros nos separamos en muy buenos términos hasta el día de hoy, y bueno, ahí comienza una etapa, digo, de mi vida un poco. Me quedo con mi hija como unos 9 meses hasta que ella regresa. Después mi hija se va con ella, hasta que, para ahorrar tiempo, hasta que llego un 5 de febrero de 1981, llego a México. ¿Por qué México? Llego a México de casualidad, o sea, yo tenía planes, yo me iban a dar la nacionalidad sueca, yo trabajaba en Radio Suecia en español y trabajaba en la empresa Siemens. Ajá. En esa época. Manejaba esta que para mí era una absoluta novedad, y creo que para medio mundo era estas computadoras que manejaban máquinas. Sobre eso, yo nunca lo había visto, pero bueno, eso me enseñaron y tenía un muy buen sueldo. Me iban a dar la nacionalidad sueca porque yo tenía muy, muy buenas relaciones allá. Ya hablaba más o menos decentemente sueco, pero tenía precisamente el punto de que yo sabía que nunca iba a poder hacer periodismo más allá de lo que había hecho en Suecia. ¿Por qué? Porque no es un idioma muy difícil, nunca lo terminas de dominar, por lo menos como a mí me gustaría dominar un idioma de estas características para hacer periodismo. Y una cosa es que te comuniques cotidianamente en un trabajo con alguien, otra cosa es hacer periodismo, ¿no? Entonces, pero bueno, mi idea no sabía qué iba a hacer, tenía prácticamente decidido que no quería regresar a Argentina, era algo muy pesado para mí Argentina, y mi idea original era irme a Brasil. Porque había estado muy bien en Brasil, había conocido mucha gente y demás, había aprendido más o menos portugués, es un idioma dominable, y vengo a México por 15 días porque hay un congreso mundial de economistas, y que había sido en el gobierno de Echeverría, ya estábamos en el gobierno de López Portillo, y alguien tenía que hacer las memorias, y por una serie de estos contactos de ven y tú sabes editar y hablas español, termino en México por 15 días para hacer las memorias de aquel congreso de economistas. Y a la semana de estar en México, me fascinó México, decidí que no regresaba a Suecia,
que era el momento. Yo soy muy de decisiones muy drásticas en algunas cosas. Decidí que era el momento que me gusta hacer eso, ¿no? De hacer un corte absoluto de caja y empezar de nuevo otra vez. Muchas cosas lo he hecho muchas veces y ese es el más drástico de todo. Es decir, no regreso a Suecia, no regreso ni a buscar mis cosas, ni a despedirme. No regreso, me quedo en México, me fascina México, el lugar que me quiero quedar es México. Hay un economista, conocí dos personas, uno es Vicente Bárcena, que trabajaba ahí, que fue de mis primeros amigos en México, otro economista que me ayuda a conseguir los papeles y eso y demás. Y me instalo en México a vivir en una vecindad en la colonia Nativitas, donde estuve ahí los primeros 5 o 6 meses, y después ya reorganicé mi vida y todo lo demás es bastante más conocido. Jorge, te has dedicado y te has especializado en temas de narcotráfico, de seguridad. ¿Cómo es cubrir estos temas? ¿Has tenido miedo en algún momento? Mira, nunca me interesó la nota policial en sí. Es muy entretenida, las novelas policiales me gustan mucho y eso, pero nunca me interesó la nota roja, vamos a decir, en sí misma, ¿no? Por lo menos profesionalmente. Yo comienzo a cubrir temas de seguridad de narcotráfico porque creo que tengo un feeling, una intuición que creo que luego se plasmó en los hechos, de que el narcotráfico debía ser interpretado como un grupo de poder más. A mí lo que me interesa, la verdad, es el poder. Es el tema que me gusta trabajar y además es el poder, cómo funciona el poder. Y decido, bueno, vamos a comenzar a trabajar el tema del narcotráfico como un grupo de poder más. Como analizas a la iglesia, como analizas a los empresarios, como analizas los sindicatos, es un grupo de poder. Sí. Tiene sus propias normas, su propio estilo, pero hay que entenderlo como un grupo de poder. Y a partir de ahí, a partir de entenderlo como un grupo de poder, puedes ir desarrollando muchas cosas. Mi primer reportaje fue en 89. Yo ya estaba en el 1+1. Mi gran fortuna fue haberme quedado en México y casarme en segundas nupcias. Ahora ya estoy en terceras nupcias desde hace ya muchos años, pero en segundas nupcias con una mujer fantástica también, que nos conocimos porque decidí entrar nuevamente a la universidad. Desde el día 1 di mi examen de ingreso a la UNAM, volví a empezar ciencias políticas en la UNAM, y el primer día de clase conocí a Oralia, que fue mi esposa durante 20 años. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, incluso muy poco después, logró entrar al 1+1, que era el mejor periódico en ese momento. Y se desarrolla la carrera profesional. En el 89 hago mi primer reportaje sobre temas de narcotráfico y vamos a Aguililla, que alguien me dice, otro reportero viejo, como son estas cosas, te dice, ve a Aguililla, vamos a Aguililla, y en Aguililla había marihuana y esas cosas. El presidente municipal nos dice, nos vio tan tontos, por no decir otra cosa, que se van de aquí, bueno, duerman aquí, se van mañana, ¿no? Porque nos fuimos al otro día. Bueno, fue una primera experiencia muy frustrante, pero después aprendimos a hacer ese tipo de cosas. Y no tienes miedo, la verdad. ¿Nunca, Jorge? No, tienes a veces, tomas precauciones. Cuando lo de Argentina, sí. Lo de Argentina tampoco. Yo cuento ahora lo de Argentina y ni yo me lo creo. O sea, sí, la etapa final sí es una etapa, los últimos meses. Porque detener a tu mamá, a tu hermana. Entre enero y junio del 77 es una pesadilla. Pero aquí, ¿verdad? Cuando te llega a tu casa una corona de estas que les llevan a los muertos. Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo, ¿no? Pero tú dices, el que te amenaza no te mata, ¿no? ¿Estás seguro? Bueno, por lo menos espero que sea, pero no equivocarme, o por lo menos sirve para... Pero sí tienes que tomar precauciones, tienes que ser responsable. Yo la verdad creo que sí ¿Hay reglas? Hay reglas. Alguna vez el general Cervantes, que fue secretario de la Defensa, cuando empezaba a hacer
el primer libro serio sobre estos temas que se publicó en el 97, que se llamó Narcotráfico y Poder. Le pregunté, a ver, general, dígame 3 reglas. Y me dijo, 3 reglas, sí, es muy sencillo. Primero, nunca hable en ese orden de sus amantes, de sus hijos y de sus esposas. Ese es salvo que estén en el negocio. Si no están en el negocio, nunca se meta, porque si usted se mete con ellos, ellos se van a meter con los suyos. Eso ya no, desgraciadamente ya no existe, se perdió, ¿no? Eso eran años 90, era otra cosa. El segundo tema, que yo creo que es válido, siempre tenga fuentes para lo que reportea, siempre tiene que haber una fuente detrás, no es usted, porque si es usted es sospechoso, tiene que haber una fuente detrás. Y tercero, jamás recibe información de un grupo contra otro, porque también eso lo termina siendo voluntario o involuntariamente parte de uno de los grupos. Es lo que en muchas ocasiones ocurre con muchos compañeros en los estados, que terminan atrapados, ¿no?, en eso de recibir información de uno contra otro. Pero no, yo no diría, no he tenido miedo, no, precaución sí. Soy muy responsable con mis cosas, trato de ser muy responsable. No, por ejemplo, nunca he entrevistado a un narcotraficante. Creo que una vez en Torreón a alguien que era ya testigo protegido y eso, pero nunca he entrevistado a un narcotraficante porque yo creo que yo no prefiero perderme la nota. Si me dices ahora, con todo respeto a don Julio Scherer, que es uno de los periodistas que más admiro, que entrevistó al Mayo, yo en alguna ocasión le dije, yo no hubiera ido, don Julio, pero bueno, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Tiene seguridad? Tengo seguridad. Pequeña, desde hace muchos años, desde que tuvimos 3 amenazas serias. Una, la investigación de narcotráfico en el asesinato de Colosio, de un grupo. Bueno, hiciste un libro. Hice un libro de eso, hicimos y pusimos ahí un poco al descubierto unos temas de unos cárteles tamaulipecos que generó mucho ruido y muchas amenazas. Después una segunda, que desde esa época tengo seguridad permanente, más o menos, que es de cuando Jesús Blancornelas y yo escribimos sobre los narco juniors de Tijuana, que derivan en el atentado contra Jesús, y bueno, y ahí me ponen seguridad. Y después hemos tenido, ahora no vamos a decir los grupos, pero Viviana y yo, Viviana no solamente es mi coconductora, es desde hace 14 años mi esposa. Tuvimos de uno de los grupos también amenazas por un reportaje muy específico que hicimos, y bueno, se mantuvo, cambió el sexenio, nos quitaron unos días, menos de una semana, la seguridad, y a la semana, por más que es evidente que no somos simpatizantes del presidente López Obrador, nos volvieron a poner seguridad. ¿Ha cambiado la relación con los gobiernos? O sea, te hablo a título personal, tu relación con el poder, de Salinas, Zedillo, yo he tenido he tenido la suerte enorme, porque es una suerte, no hay reportero sin suerte, de tener desde De la Madrid hasta ahora relación con todos los presidentes. Con López Obrador la tuve, desde que es presidente no la tengo, desde antes no la tengo, porque el presidente no se reúne con periodistas, salvo periodistas muy cercanos, pero he tenido la oportunidad de poder tener una relación personal con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón y con Peña. Y de poder, que eso te permite conocer el poder como pocas actividades, y puedes desarrollar muchas cosas. Cambia, sí, porque el que cambia es el poder en cada sexenio, cambia el poder y las características, pero la esencia del poder es la misma. Y cuando tú ves cómo actúan y cómo se desarrollan, los presidentes pueden tener ideologías contrarias, antagónicas, detestarse entre ellos, pero al final la lógica del poder es lo mismo, y eso te sirve muchísimo para el trabajo profesional, porque sabes cuál es la lógica del poder. No cambia la lógica del poder, cambian las personalidades, las ideologías, las intenciones, las direcciones, pero la lógica del poder termina siendo la misma. Quiero que vayamos cerrando, pero no podemos cerrar sin hablar de un personaje singular, Viviana Belsas.
Viviana. Pues, ¿Qué te enamoró de Viviana? Yo veo muchas cosas por las cuales te pudiste no enamorar vamos, de Viviana. No vamos a ser muy indiscretos, pero yo siempre me encantó Viviana. Nosotros trabajamos 10 años juntos. Viviana era mucho más joven que yo. Pero trabajamos 10 años juntos desde MBS, desde un equipo de investigaciones. Ella estaba ahí en la producción de Raúl Painberg. Ajá. Yo ya tenía uno de los espacios de MBS y ella quería hacer reportajes, yo tenía el equipo de investigaciones especiales de MBS, entonces, y se incorporó al equipo y seguimos siendo muy amigos y transitamos de MBS al viejo Canal 40, hicimos muchas cosas, a imagen, por supuesto, durante mucho tiempo, pero no éramos pareja, pero teníamos una relación de amistad muy profunda y hace 14 años, en algún momento, hablando de esos cortes y rupturas que uno hace, decidí, no tenía ninguna queja contra mi ex esposa, pero ya las cosas no funcionaban, digamos, y uno decide divorciarse, separarse, decido comenzar de cero, dejarle todo, comenzar otra vez. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a los 50 años empiezas otra vez tu vida? Y bueno, parte de recomenzar esa vida fue Viviana. Y comenzamos haciendo todo personal y al poco tiempo después de hacer todo personal decidimos ser amigos con derechos, les dirían los chavos ahora, y al poco tiempo fuimos pareja y nos ha ido maravillosamente bien. La verdad es muy difícil. ¿Qué te gusta de Viviana? Me gusta todo de Viviana, pero sobre todo lo que me gusta y es lo más complicado de Viviana es su intensidad, ¿no? Es una intensidad absoluta. Y para mí que soy muy organizado, muy así, tienes alguien que te mueve el mundo todos los días. Pero es hermosa, es inteligente. Mira, se dice absolutamente, llevamos 14 años haciendo todo personal, trabajando todos los días, trabajando juntos, han hecho libros juntos, hacemos libros. ¿No vivían juntos después de casarse? No, nos vivimos juntos hasta prácticamente 2-3 años después de casarnos. Pero oye, me encanta ver cómo tratas a sus hijos. Sus hijos son mis hijos, tienen su papá, por supuesto, claro. Pero los respeto mucho, pero yo los quiero como hijos. Tengo mis otras 2 hijas que son maravillosas, pero son mis hijos para todos los efectos prácticos. Yo así los considero para mí, digamos, ¿no? Pero a ver, decías, hacer 14 años un programa diario con tu esposa, conducirlo, hacerlo, diseñarlo, opinar, trabajar las cosas, y creo que nunca hemos tenido una pelea por trabajo. ¿No? Por trabajo. Ni por el libro, ni por... No, a veces diferencia. Pero porque concedes, ¿no? Concedemos los dos. Porque se me hace que eres muy consentidor con ella, ¿no? Yo soy muy consentidor, ella en sus cosas también, pero es un tipo de relación muy especial. Yo no la pongo a nadie como ejemplo, no lo hagan, pero a mí me ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado de maravilla. Incluso profesionalmente te potencia mucho que tú y tu pareja estemos los dos juntos haciendo cosas. Mis contactos le sirven a ella, sus contactos me sirven a mí. En términos profesional nos alimentamos mutuamente porque tenemos experiencias muy diferentes. Es muy interesante. Y además es una buena persona. Bueno, eso de inicio, ¿no? Oye, Jorge, ¿qué es lo que te entristece? En lo personal, la pérdida de gente cercana, querida. Hay gente con la que me hubiera gustado crecer, ¿no? Que ya no lo pude crecer, amigas, amigos, relaciones que perdí muy joven. Eso me entristece mucho, me costó mucho tiempo superarlo también porque es un peso muy grande cuando vives algo así de tan joven. Me entristece en el país
ya en el plano social, toda la estupidez que nos rodea, ¿no? Cuando a veces dices, bueno, no puede haber tanta estupidez en el país y en el mundo, no tantas tonterías, decir, apostar tanto por la ignorancia y demás, la verdad me entristece y creo que eso lo que entristece lo otro, porque creo que conozco muy bien el país, de norte a sur, lo he recorrido, lo he trabajado, he reporteado en todos los estados de la República, la pobreza y la desigualdad, que es brutal. Jorge, tienes a tu mamá en Buenos Aires. Tengo a mi mamá en Buenos Aires, va a cumplir en unos días, va a cumplir 92 años. ¿Cómo es tu relación con ella? Son relaciones, bueno, es entrañable, la adoro y yo creo que me quiere mucho también, sí. Pero es una relación, mira, es muy complicado porque yo me fui de mi casa prácticamente a los 15, 16 años. Yo estuve 2 años clandestino en Argentina durante la dictadura, que nos veíamos con ella y con mi papá muy poquito. Después que cuando los detuvieron a ellos, los liberaron un mes después de que los detuvieron, pero terminó siendo una relación de lejos, porque por obvias razones. Yo salgo del país, a ellos no los dejan salir del país, a mí no me dejan regresar. Yo vuelvo hasta 1988. Los vi a ellos en 86, que los dejaron salir ya con el 84, ¿no? 84 los dejaron salir del país, vinieron a México, tuvimos un tiempo, pero yo no puedo regresar hasta 88. Entonces, es esas relaciones entrañables que demuestran que no tienes que estar pegado todo el día a una persona para estar en constante comunicación con una persona. Y en aquellas épocas tú enviabas una carta y llegaba 3 meses después, ¿no? Pero no es como ahora, pero es entrañable. La verdad, tengo una relación entrañable con los dos, lo tuve con mi papá y con mi mamá. Jorge, yo te quiero agradecer mucho. Yo he leído una frase que tú también has mencionado de Kapuscinski, que no puede haber periodistas que sean, ¿cómo es? Que sean malas personas. Sí, una mala persona no puede ser un buen periodista. Una mala persona no puede ser un buen periodista. Conozco entonces muchos pseudo periodistas. Yo conozco muchos periodistas que técnicamente, periodistas y artistas, intelectuales que técnicamente son impecables. Pero no son mis amigos, ni quisiera que sean mis amigos. Y no son buenas personas. Sin embargo, a mí algo que yo siempre hablo, y hablo aquí, por ejemplo, con las maquillistas de la mañana, ¿no? Y me dicen, Neira, es que el señor Jorge en las comidas viene hasta nuestra mesa a saludar. Saludas a todos, te llevas con respeto con el que barre, el que limpia, el presidente, o sea, con todos. Tus fiestas que extrañamos, esas multitudinarias antes de la pandemia, había de todo, ¿sabes? Y de todos los colores, y de todos los partidos, y de todas las ideologías. Y la verdad es que yo agradezco de verdad tener la oportunidad de conocerte, de tratar contigo y de que seas pues respetuoso con mi trabajo, que a veces no es fácil. Y también te quiero dar las gracias, y vamos a poner sentimental. Ya te vas a poner sentimental, ya sé de qué vas a hablar. Porque quiero darte las gracias públicamente, porque fuiste una persona clave en la adopción de Abel. Yo sé que me escuchaste, me dirigiste, me guiaste, me acompañaste, me echaste porras, me ayudaste a abrir puertas, aunque te dije, bueno, dejémoslo porque si es de Dios va a llegar. Y es una de las cosas más que me han hecho más felices. Y yo quiero agradecerte porque sin necesidad de nada estuviste conmigo. No hay nada que agradecer, porque yo creo que te lo mereces, y todo lo que te ha pasado con tu niño es porque tú te lo mereces, tú lo construiste, tú lo hiciste, y yo creo, mira, no es un sentimiento, en mi caso no es un sentimiento religioso, pero es una convicción muy personal. Cuando uno recibe tanto, como yo he tenido la suerte de recibir en tantos aspectos y tiene tanta suerte, lo menos que puede hacer es dar y ser respetuoso con los otros. Entonces yo me siento así. Hay una canción de Fito Páez que se llama Dar es Dar, que yo la creo firmemente en eso. Creo que si tú recibes, das. ¿No? Sí, hay mucha gente que puede dar y que bueno, a veces no lo hace, y yo que sí creo firmemente en las cosas de Dios, digo que fuiste un instrumento maravilloso, y yo te agradezco que tenerte en mi vida, en el trabajo, y
que de verdad una persona así como tú podamos conversar y que hayas abierto parte de ti aquí en esta Espuma de los Días. Muchísimas gracias, el honor es mío. Muchísimas gracias, se te quiere mucho. Y ya me puse chillona, pero bueno, ya sabe usted. Yo me despido dándole las gracias y le digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos y también nos vemos.